Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del cuarto Encuentro Cultural Colombo-Peruano, perdón, al cuarto Encuentro en Danza, ya se me está mezclando varias cosas de Perú. Bienvenidos entonces a este espacio en donde vamos a abrir la conversación en torno a las políticas públicas culturales alrededor de la danza. Eh, este espacio es organizado por la Fundación Integrando Fronteras, pero con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Estos encuentros en danza son espacios abiertos que tienen como objetivo poner en manifiesto temas transversales de la danza en Colombia, en donde se desarrollan conversaciones colectivas, conversaciones tipo conferencia, pero también un ejercicio de entrevistas de acuerdo con las temáticas de cada encuentro. Mi nombre es Sheila Yuribilka, soy gestora cultural y estaré moderando este espacio de interlocución y diálogo. Hoy me acompañan como coanfitrión el maestro Jorge Yumikinga, a quien le voy a agradecer prender la cámara. Él es bachiller en danza nacional del Instituto Nacional de Danza de Quito, Ecuador, con estudios en antropología de Plaxco, Ecuador. Él es coordinador del Centro de Cultura Física de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y ha estado vinculado a procesos de educación, gestión y producción de danza desde 2004. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Sheila. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo estos proyectos que nos unen no solamente en el campo escénico o dentro de las tablas, ¿no? Sino también en los espacios de interlocución. Gracias. Bienvenidos. Claro que sí. Para conversar sobre este tema de este encuentro, del cuarto encuentro en danza, nos acompaña la maestra Ángela Beltrán. Ella es coordinadora del área de danza del Ministerio de Cultura de Colombia. Bienvenida a este espacio, Ángela. Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos y pues muchas gracias por este espacio. Creo que es muy importante que además estos proyectos que se apoyan desde la institucionalidad cultural también puedan dar cuenta de este ejercicio de política, de su implementación y por supuesto de los retos que tenemos para fortalecer el sector en nuestro contexto. Gracias, Sheila. Sí, en esta sesión también nos acompañan los inscritos directos a este encuentro y quienes se conectan a esta hora a la transmisión online, la fanpage de Facebook de la Fundación desde Facebook, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos, estamos abiertos a la conversación, al diálogo en este espacio de encuentros en danza. Jorge. Muchísimas gracias, Sheila. Bueno, un gusto también estar compartiendo. Reitero mi agradecimiento. Empecemos. Vamos a iniciar esta sesión a modo de entrevista. Ángela, bienvenida. Queremos un poco dar una perspectiva sobre las políticas públicas entendidas como rutas de los gobiernos para satisfacer y cubrir necesidades, problemáticas sociales, ¿no? Estos son instrumentos valiosos para la vida de todas las personas de la sociedad en general. Estos temas son de relevancia en ámbito cultural dentro de las políticas públicas. Sin embargo, todavía están en desarrollo en nuestro territorio, en toda Latinoamérica. En este sentido, el Plan Nacional de Danza en Colombia es un referente en toda Latinoamérica, ¿no? Nos ha dado una gran expectativa el encontrarnos cómo se está desarrollando este plan, ¿ya? Queremos considerar algunas preguntas con respecto al Plan Nacional y vamos a introducirnos preguntándote, Ángela, ¿cómo se planteó y se diseñó este plan? ¿Sí? Lo voy a ir un poco dinamizando así para ir dialogando, no ponernos tan tensos. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias por la pregunta y te quiero responder, pero también quisiera recoger un poco de lo que planteas, un primer elemento cuando señalas que pues estas políticas públicas efectivamente se plantean como rutas de gobierno. Yo empezaría por decir que el proceso del Plan Nacional de Danza apuesta más que por una política pública o una
política que esté anclada en una institución como tal, por una política cultural. Y eso cambia el enfoque, porque nos habla primero de una participación del sector, por supuesto, de la danza colombiana, pero también de unos procesos de concertación que nos permiten llegar a definir, uno, pues las necesidades, la ruta de trabajo y, por supuesto, las apuestas que tiene la danza colombiana de cara a la implementación de una política. Entonces, pienso y creo que esta experiencia del Plan Nacional de Danza de Colombia nos habla más que de una política pública en el sentido de que se inscriba en lo estatal, de una política cultural que está siendo acompañada por el sector de la danza y por muchos de sus referentes. Y en cuanto a la ruta de trabajo, digamos que para que se constituya de esa forma, efectivamente tuvimos que abrir en un primer momento, poner sobre la mesa las herramientas para crear un espacio de confianza. Creo que uno de los asuntos que son más complicados en la relación entre la ciudadanía y las instituciones es el poder ganar en la confianza con el sector, la confianza de que lo que vienen a decirnos a estos espacios pues realmente se concrete en apuestas, que además haya un respaldo de esas voluntades y de esas voces que recogemos en el territorio. Entonces, tomamos un poco para crear esta confianza algunos referentes que identificamos movilizarían las intenciones del sector. Uno de ellos tiene que ver con que primero planteamos nuestros encuentros como diálogos, como un espacio, como tú bien dices, para abrir la conversación y que todos pudiéramos manifestar nuestras necesidades y nuestras apuestas frente a la danza. Generar unos diálogos que también se organizaron desde el nivel local, que en Colombia es el nivel municipal, de esa identificación que se hacía en ese nivel local alrededor de necesidades, pero también capacidades, activos culturales relacionados con la danza, es decir, festivales, infraestructuras, todo ese valor que tienen las organizaciones, que además en el caso de Colombia creo que es una situación que compartimos con otros países de la región, en donde la danza se mueve fundamentalmente por la intención de las organizaciones privadas, por el amor, por el impulso de un sector que quiere tener en el centro los proyectos de danza. Pasamos un poco por esa identificación a través además de una serie de instrumentos que construimos de manera también participativa con en ese momento el Consejo Nacional de Danza, que es una instancia que responde a un sistema nacional de cultura en donde se busca tener una participación, digamos, que sea representativa. Esos sistemas pues siempre tienen dificultades, siempre tienen tensiones, por lo cual logramos generar unas instancias de conversación entre esos consejos que hay en todo el país, pero también con los líderes que nuestros territorios nos dicen han sido referentes para el sector, es decir, grandes maestros con grandes trayectorias nos acompañaron y en cada una de las regiones del país, esos maestros que son referentes por ser grandes coreógrafos, formadores, cultores, realmente nos dieron la mano y vinieron a trabajar con nosotros en jalonar esas voluntades regionales. Eso en términos un poco de esa necesidad de encontrar un tejido basado en la confianza. Entonces, en esos diálogos fundamentalmente abrimos una participación para reconocer cuál era el estado del arte de la danza en ese momento. Dos, cuáles son las necesidades más sentidas del sector. Y tres, que este fue un proceso más o menos de 6, 10 meses contados desde el inicio de la aplicación de instrumentos, en donde ya llegamos sobre la mesa a negociar con el sector cuáles serían las apuestas. Seguramente muchas se quedaron y pues ya lo van a ver en la conversación. Algunos elementos, por supuesto, no se logran atender, pero se toman decisiones frente a lo que queríamos como sector encaminar, que es lo que ha determinado el desarrollo. Y por supuesto, digamos que esta participación que llegó incluso hasta el desarrollo de ciertas movilizaciones, por ejemplo, el Día de la Danza de 2009 fue una solicitud sentida de todo el sector nacional que se movilizó solicitando la creación de ese plan nacional y pues allí además contamos con un momento muy importante que es que se una el interés del sector y una voluntad institucional que nos permite llegar a un acuerdo y que concreta pues este plan. Eso como a grandes rasgos, no entro en detalles como de instrumentos y demás, pero por supuesto y hubo un trabajo de diagnóstico, de generación de líneas de base y otros asuntos. Muchísimas gracias, Ángela. Creo que es importante recalcar
y señalar esto del espacio de confianza que se fue construyendo, tanto desde la institución como la sociedad, ¿no? Y también dentro de esto vale preguntar, ¿quiénes nomás intervinieron dentro de este proceso? ¿Qué instituciones? Nos has comentado que estuvieron también los maestros de danza de la sociedad, pero también qué instituciones, tanto nacionales, también internacionales, fueron parte de este proceso, impulsaron que todo esto se desarrolle con una buena forma. Claro que sí. Pues mira, por un lado, para ese momento, 2009, hicimos una convocatoria a las organizaciones que tienen en el país programas de formación, sea desde el nivel universitario o desde un poco la perspectiva de una entidad cultural. Entonces, organizaciones que son referentes de la danza en Colombia porque desarrollan proyectos y generan también toda una, digamos, formación de bailarines, de intérpretes, de coreógrafos, pero que además son compañías, caso el Colegio del Cuerpo, la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Universidad de Antioquia, Incolballet, que es el único bachillerato con énfasis en ballet clásico en el país, pues también vinieron a trabajar con nosotros porque era necesario tener esa mirada un poco desde esa perspectiva académica, pero también de esas apuestas que en Colombia se desarrollan para que la danza sea una opción de vida, una opción profesional. Y claramente ese enclave era fundamental, pero también todas las apuestas que venían desde lo comunitario, desde lo cultural. Por supuesto, tuvimos unas mesas de trabajo con la institucionalidad cultural que puede tener el sector. Yo creo que en eso el país ha ganado. En la foto 2009 solamente contábamos con 2 cargos tal vez en el país, el profesional de danza que tenía el Ministerio de Cultura y la gerente de danza para la ciudad de Bogotá. De resto en el país no teníamos digamos, unos referentes en términos de administración pública. Si bien se hizo un trabajo con las coordinaciones de cultura de departamento, pues no era, digamos, una relación tan clara en términos de lo misional. Y creo que en esa foto, pues ya te contaremos un poco, pues también hay un avance en ese ganar institucionalidad de la danza en Colombia. Entonces, por un lado, las instituciones de gobierno, digamos que son cabezas de sector y que tienen programas y además una inversión importante en temas de la danza, como era en su momento el Instituto de Cultura o la Secretaría de Cultura de Bogotá, la Secretaría de Medellín, y por supuesto ya la sociedad civil, porque realmente pues es en Colombia la sociedad civil y las organizaciones independientes las que llevan el músculo del trabajo que tiene la danza. De hecho, nuestro plan surge con una apuesta por realmente acompañar esas voluntades privadas que han constituido los discursos de la danza en Colombia. Perfecto, qué interesante también el ver cómo se han ido desarrollando a partir de la sociedad civil y, en palabras de Ángela, este músculo que da forma a todo este cuerpo que se va integrando para el plan, ¿no? No sé si tal vez participaron instituciones internacionales que impulsaron de alguna forma o dieron alguna visión sobre lo que ustedes estaban planeando que les permitió a ustedes evaluar y remoldearse lo que tenían. Pues Jorge, más que una participación internacional, lo que sí hubo fue un estudio de casos internacionales que tenían apuestas por políticas específicas para los procesos de danza. Nosotros jalonamos bastante información e identificación de procesos como el Plan de Danza de Alemania, que en ese momento estaba vigente, el Plan Nacional de Danza de España y que tenía también su versión para Cataluña específicamente. Por ese tiempo también estaba desarrollándose todo el proceso del Plan Sectorial de Danza de Brasil, que era una perspectiva no de una institución, sino de la comunidad de la danza brasileña que elevaba sus solicitudes al gobierno. Y adicionalmente también trabajamos un poco con referentes como APAP o como Dance Umbrella, que son organizaciones que han ido más en la perspectiva de fomentar las líneas de producción. Digamos que de esos elementos bebimos bastante y los revisamos y vimos un poco sus apuestas, qué tanto las políticas que existen para la danza van en la perspectiva como de generar un trabajo en lo local y cuáles planes, como por ejemplo el caso de Alemania que apostaba era por fomentar
colectivos artísticos y compañías en cada una de las ciudades del país y buscar dentro de todo ese panorama qué nos servía un poco para ese relato y para el contexto nacional que estábamos construyendo. Adicionalmente, decir que por fortuna el país tiene una tradición importante en política cultural. De allí que hayamos recogido ejercicios no tanto internacionales, sino también nacionales, como lo es el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que plantea un elemento que recoge el Plan Nacional de Danza, y es la necesidad de que para música era un poco la ciudadanía musical, es decir, cómo la práctica entra en el diario de cualquier persona del país, porque solamente si ganamos ese espacio vamos a poder tener pues unos públicos, ¿cierto? Unas familias que apoyan a los jóvenes que quieren desarrollar una carrera en este tema, pero también una perspectiva de que debemos entrar en el ámbito de lo educativo, que debemos conectarnos con esa célula que es lo local o lo municipal. Entonces, también de esas políticas, Plan Nacional de Artes, Plan Nacional de Música, son referentes, y Plan Decenal de Cultura, que fue un ejercicio maravilloso que se hizo en Colombia para plantear un plan decenal entre 2001 y 2010, que plantea unos campos asociados a estas relaciones entre la creación y la memoria, la necesidad de un diálogo cultural abierto, participativo, pues son elementos que sin duda vienen también a impactar en este deseo de una política, y nuestro plan recoge, digamos, de toda esa sombrilla los elementos que son pertinentes para nuestro proceso. Muchas gracias. Creo que esto también da forma, lo que se puede notar en el Plan Nacional que está en la página del Ministerio, con respecto a la articulación de las instituciones, ¿no? Están las instituciones de turismo, las instituciones de educación. Me parece que también pude observar algunas instituciones relacionadas con el ámbito deportivo que ayudaron a fomentar todo este plan, ¿no? Y creo que esto les ha permitido ir desarrollando todo este trabajo. Dentro de esta propuesta que se ha generado, se ha planteado 10 años de trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué los 10 años de vigencia de este plan? Es una buena pregunta, Jorge, porque realmente yo creo que el sentir de todo el sector era que necesitábamos ir más allá de un gobierno, de una administración. Digamos que normalmente las planeaciones en las instituciones se hacen por vigencias. Normalmente está este gran temor frente a que una administración no le deje compromisos a la siguiente, ¿ves? Por el cambio que puede hacer. Y un poco la apuesta del sector fue lanzar un poco el mayor tiempo posible. Y realmente en los ejercicios de política a nivel nacional, los planes más amplios han sido decenales. Entonces, esa perspectiva, uno, de poder conectar con una política varias administraciones o varios procesos, digamos, legislativos, de elecciones, por supuesto, pues nos generaba un poco la posibilidad de mantenernos en el tiempo y de poder hacer una apuesta que nos permitiera ver cómo ya esto no era una política, digamos, de gobierno, sino una política de Estado, que es lo que creo todos los sectores buscan, para que no sea una situación, el apoyo a nuestras prácticas no sea la situación que define el gobierno de turno, sino que sea un asunto que es defendido y que tiene pues una mayor trascendencia. Entonces creo que la respuesta es porque era el máximo que podíamos tener en un ejercicio de política para el país. Bastante valorado toda esta propuesta, ¿no? Y también este objetivo y esta meta de no solamente vincularse a un gobierno de turno, digámoslo así, en el sentido de que pueden cambiar diferentes visiones desde lo político, pero el proponerse y el plantearlo así desde la institución y desde la sociedad creo que ha tenido bastante relevancia y va a tener buenos frutos posteriormente. Dentro de todo este marco también queremos comentarles y preguntarles, Ángela, a ustedes como institución, ¿bajo qué consideraciones fue aprobado esto, no? Ya nos has comentado que hubo la participación de la sociedad, estuvo las instituciones públicas, pero también cómo se fue dinamizando esto, cómo se fue aprobando, qué pasos hubieron previo a lanzar ya el plan en sí como algo legal y ya dentro de la Constitución o dentro de los marcos legales.
Jorge, yo creo que también es importante precisar que las rutas de definición y de aprobación de las políticas en Colombia pues han migrado, digamos, en términos de sus procedimientos para aprobación. Para el año en que surge el plan, pues tendría que decir que este asunto de conectar estas voluntades institucionales y sectoriales es un poco como lo que nos permite avanzar en la estructuración de un proyecto de inversión. De todas maneras, evidentemente en Colombia, digamos que cuando hay una perspectiva de una política con unos proyectos que apalancan unos recursos, además porque el plan surge con unos recursos importantes y se da un salto, digamos, de esa foto 2009 en que la danza llegaba a nivel nacional alrededor de los 600 millones de pesos y que se decide, inicia la ejecución del plan con una ejecución de 4.000 millones, pues se hace necesario hacer todo un proceso de inscripción efectivamente ante lo que es el Departamento Nacional de Planeación, que en Colombia se determina como el proyecto económico que sustenta las acciones del plan. Y solamente con esa vía ya tuvimos un poco, digamos, el aparataje administrativo para poder iniciar. En este momento, ese escenario como se manejaba ya no va más. En este momento ya hay un procedimiento mucho más estructurado que incorpora elementos que, como bien dices, va a pedir unas aprobaciones, un documento de política, un documento de financiación y un documento que aterriza metas y presupuestos. Si ustedes han visto nuestro plan, pues nuestro plan llega un poco a una fase de delinear las estrategias, de delinear el propósito que tiene cada una de las estrategias, pero no lanza una apuesta de recursos o de metas. Y eso creo que es importante precisarlo, porque ese esquema es el que nos permite de alguna manera jugar con el poder mantenernos entre una u otra administración y que entre una u otra administración esos objetivos se cumplan, pero que la manera en que se aterriza y se ejecuta pues ya responda un poco más a las lógicas de una administración u otra. Y de esa manera logramos, digamos, tener una flexibilidad que nos permite inscribirnos como un plan nacional. Pero en términos de documentos, solamente se da con la validación de los lineamientos por parte de la alta dirección, en este caso de la ministra particularmente y Departamento Nacional de Planeación, que para los primeros años del plan, alrededor de 5 años, pues generan además un proyecto de inversión específico para nuestra área. Eso luego cambia, pero en principio fueron solamente esos elementos. Gracias, Ángela. Y para terminar, algo que se me queda un poco suelto y escuchándote todo este proceso que se generó para legalizarlo, no sé si hubieron algunas condiciones que se fueron adecuando dentro de la propuesta, de la primera propuesta, dentro de los borradores, a nivel de institución, tal vez algo que se fue adecuando o no se lo pudo considerar en primera instancia y quedó para posterior Sí. en otras instancias. Claro que sí, realmente hubo, yo señalaría como un elemento como el que realmente tuvimos que tomar decisiones y pues fue una decisión colegiada y es que teníamos, digamos, unos recursos que nos permitían tomar dos caminos. Un camino que hablaba de esta estrategia de componentes, que es la que tenemos hoy, como de unas líneas estratégicas que nos permitirían tener, digamos, una articulación, digamos, en términos administrativos con ese nivel local, pero hubo una apuesta que no pudimos recoger en este primer documento y que era el deseo sentido, sobre todo de las compañías de danza de larga trayectoria del país, y es que el plan permitiera generar la sostenibilidad de las compañías, digamos, profesionales del país, que en ese momento, en cabeza de los maestros Álvaro Restrepo y Gloria Castro, buscaban un poco la perspectiva de tener unos centros nacionales para la formación y para el desarrollo en términos de lo coreográfico y de lo artístico. Esa propuesta fue llevada a la mesa con los representantes de todas las regiones del país y es en ese momento cuando el sector en el Encuentro Nacional de Danza de 2009, previo al lanzamiento del plan, pues manifiestan que hay una gran diversidad en el país, que no
existe, que no quieren entrar como en un relato nacional atravesado por una o dos o tres compañías, sino que realmente este plan tenga oportunidades para todos. Y en ese sentido se cambia un poco la perspectiva de poder tener esta línea que nos hablaría de quizás poder consolidar unas propuestas, unas estéticas, unas líneas de trabajo, y se transforma por una perspectiva que va más en la vía de desarrollar programas que atiendan los diferentes asuntos de lo que hoy denominamos ecosistema de la danza, cadena de valor, ampliado a otros campos como son el de la formación, la información y un poco la estructura que tenemos de plan. Entonces, ese creo que fue como un elemento fundamental que no se logró incorporar, sobre todo por, digamos, los recursos que estaban siendo definidos para el plan, y un poco era tomar decisiones porque realmente los centros coreográficos valían casi lo mismo que todo el otro diseño, ¿verdad? Y adicionalmente, pues nos demanda tener una definición de poder concretar acciones que pudieran ser, pues después ser más plurales, ¿no? Y dar mayor participación, porque también había referentes para el sector de la danza, como el caso Perú, recuerdo en su momento, en donde se planteaba que para el caso peruano, pues los recursos públicos están orientados precisamente a la perspectiva de elencos nacionales o en una perspectiva de organizaciones, y el sector independiente pues no tiene, digamos, oportunidades de trabajo y de desarrollar sus proyectos, ¿verdad? Entonces ahí se rompe un poco eso. Creo que de todas maneras hemos podido mantener un diálogo, una colaboración y una participación en algunas líneas de los proyectos que impulsa el Plan Nacional, que no son solamente el plan que manejamos desde el área de danza, sino que ya es una sombrilla que impacta en programas nacionales que tienen unas inversiones muy importantes, como lo son el Programa Nacional de Concertación y el Plan Nacional de Estímulos. Entonces, creo que con esto, pues por otras vías se ha generado un beneficio, pero también entiendo, y es uno de los retos, el tema de la sostenibilidad de las organizaciones que efectivamente pues han dedicado su vida a desarrollar proyectos importantes que son reconocidos como banderas del país en términos como de la imagen de Colombia en el exterior, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ángela. Bastante amplio este primer momento de la conversación que casi que hicimos un recorderis de cómo fue que se creó el plan, cómo se planteó el plan. Y cuéntanos ahora en este segundo momento, Angelita, eh, el paso siguiente, ¿no? Del proceso de la vida de una política pública, y es el cómo se implementó o ejecutó el plan. Una vez aprobado ya, ¿cómo se hizo para que el papel, la propuesta, el proyecto se aterrizara a las acciones? ¿Cómo se socializó también un poquito, ¿no? Ese plan al sector, ya una vez aprobado? Claro que sí. Bueno, por un lado, frente al cómo se aterriza, teníamos, digamos, la precisión de que habíamos apostado por 7 componentes en los que debíamos trabajar necesariamente. El primero, que tenía que ver con el poder contar con la identificación de lo que hace el sector, y esa identificación de lo que hace el sector, digamos, un poco la traducían en los diálogos en un repositorio, en un archivo vivo de las prácticas que se estaban haciendo. Esa propuesta empezó a cocinar lo que hoy es el Sistema Nacional de la Danza, que es el SIDANZA, pero por esa vía se empezaron a alimentar otros sistemas que por supuesto reconocen el trabajo del área, como es el caso del CIARTES hoy, y en algún momento se me acaba de ir el Sistema Nacional de Información Cultural que tenía el Ministerio de Cultura, donde también se recogía los procesos de las organizaciones, de los agentes, un poco como la agenda cultural. Pero también en ese asunto de la información y de la investigación veíamos fundamental levantar la historia de la danza colombiana, porque realmente para ese momento era muy poco lo que se había documentado en los diferentes procesos. Entonces, arrancamos un poco por
la generación de algunos proyectos editoriales para los cuales trabajamos de la mano de organizaciones culturales, para, por ejemplo, identificar obras emblemáticas, para identificar procesos que han dejado huella en la danza colombiana, y para la generación vía estímulos de unas becas que se sostienen hasta hoy, que tienen que ver con incentivos para la construcción de esa historiografía. Entonces, en cada uno de los componentes está como la apuesta, digamos, grande, la filosofía y el objetivo que nos mueve, y sobre eso empezamos a estructurar programas y proyectos. Allí pues se han mantenido, yo diría que fundamentalmente, digamos, los que han tenido mayor aceptación por parte de los territorios de nuestro sector han podido mantenerse. Hay otros en los que sí hemos tenido, digamos, dificultades, sobre todo de financiación y de articulación, pero en cada uno de los ejes, pues sí los hemos podido aterrizar. En el cómo, pues fundamentalmente aquí he podido tener la oportunidad, uno, de tener equipos muy, muy valiosos que vienen conformados por personas del sector, por artistas que vienen con la intención también de creer que podemos transformar desde las instituciones y que podemos transformar un poco las posibilidades que tiene nuestro sector desde adentro. Es así que de la mano de muchos cultores, artistas, gestores, pues hemos podido concretar proyectos que realmente para nosotros, y me atrevería a decir que para todo el equipo que me acompaña hasta hoy en el plan, a pesar de que algunos han ido, han vuelto, han cambiado, me siguen acompañando y siguen acompañando en al sector en estas apuestas. Y desde donde estén se generan propuestas. Yo creo que hemos podido construir, y creo que es lo más valioso, una relación bastante horizontal con el sector. Es decir, el sector, conversamos con el sector, construimos con el sector, y también recibimos las propuestas que el sector tiene. Es así como, por ejemplo, cuando se ha tenido la necesidad de generar en nuestra línea de diálogos, como ese espacio de diálogos sectoriales para fomentar la organización y la participación, si vemos la necesidad de apostar a los temas de investigación, pues entonces sabemos que existe un congreso de investigación y buscamos cómo tender puentes, asimismo con el ámbito de la gestión, ¿verdad? Y los programas, digamos, más gruesos y que han trascendido de una u otra administración y han venido siendo recogidos, como es el caso, por ejemplo, de la dotación de salas de danza, que es este espacio que genera unos equipamientos que normalmente, pues hasta con corte a 2020, llegábamos a las 107 salas en promedio. Pues en 2021 se toma la decisión de que se van a dotar 50 más en una sola vigencia. Entonces sí logramos ver cómo pues de una u otra administración se cobran visibilidad algunos proyectos. Hemos tenido años que nuestros laboratorios coreográficos, o los años en los que desarrollamos esta articulación con Señal Colombia para la programación y el desarrollo de contenidos sobre la danza para canales públicos culturales, pues cobran gran vuelo. Entonces, hemos podido mantener las propuestas. Algunas se han transformado, se cocinan en casa. Realmente aquí la idea es como que tratemos de ser con el equipo, proponer, tratar de buscar alianzas, tratar de ver con qué otras agendas nos conectamos. En las instituciones nos demanda estar muy abiertos a saber qué es lo que pasa un poco en términos de todo lo que funciona en el ministerio. Entonces, hay años que hemos tenido una conexión maravillosa con comunicaciones y logramos concretar un proyecto. Hay años como el presente, que por ejemplo con el tema de la agenda creativa para espacios como las áreas de desarrollo naranja, tenemos una oportunidad también de posicionar la danza en esas agendas. Entonces es como una permanente escucha hacia el interior del ministerio y hacia afuera, y no es fácil, pero intentamos concretar algunas agendas y pues llevarlas a un resultado. Entonces sí hay un diseño que se hace desde el área, hay programas incluso que son diseñados y desarrollados con los equipos del área de la mano de asesores externos que por fortuna hemos podido identificar y nos acompañan desde diferentes lugares del territorio. Creo que me extendí un poquito, pero un poco es por ahí que va
todo. Bueno, y es que hablar de la implementación es hablar de lo que hablaban hace un rato, ¿no? De 10 años, de esos, desde el 2010 al 2020, de todo lo que se logró avanzar. Y por lo que te recojo un poco fue, además del ejercicio de la institución, del trabajo de la institución, fue un trabajo que buscó unas alianzas estratégicas con el sector, un trabajo colaborativo con el sector para poder fortalecer las acciones que se planteaban en la danza. Y también mencionabas algunos elementos de espacios de socialización, como estos encuentros con el sector, un poco para, no sé si evaluar, no sé si esa sea la palabra, pero sí para indagar un poco cuáles eran esas prioridades de pronto en algunos momentos de esos 10 años. Y en ese sentido, quería preguntarte, Ángela, ¿cómo fue esa comunicación con las instancias regionales para el cumplimiento del plan? ¿O hubo alguna relación en ese sentido? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, realmente, digamos que ese es uno de los elementos que creo que ha sido más complejo, porque podría decir que las instancias regionales te compran acciones, es decir, hay cosas que les encantan, pero no te compran el paquete, no les interesa, digamos, toda la dimensión. Sin embargo, también tenemos unos ejemplos bien interesantes son el caso de Antioquia, que tiene plan departamental, el caso del Tolima, que tiene plan departamental y desde el día 1 que salió el plan nacional, ellos se echaron un poco a la tarea de poder generar como este eco a nivel regional, que sería, pues, digamos, lo ambicionado, ¿no? Porque realmente desde una política nacional es muy difícil llegar a atender las solicitudes y las necesidades de todo el territorio y se necesita que haya una gran corresponsabilidad del nivel local en la implementación de nuestros programas. Ahora bien, en ese proceso de articulación con el nivel regional, yo creo que un poco por el sentido profundo que tuvo y quiero decir profundo en el sentido de verdad, trabajarlo pues desde el corazón, desde una cantidad de gente que apostó y caminó y asistió a todos los espacios y defendió la existencia del plan. En una primera etapa nos quedamos muy circunscritos al trabajo con el sector. De hecho, en algún momento la directora de artes decía, es que no entiendo en qué momento este plan no está aquí y está con la gente. Es que yo necesito saber cómo es que la gente lo está pensando y cómo el sector lo está apropiando, porque realmente pues sí hicieron eco de muchos temas que siguen haciendo eco hoy. La celebración del Día de la Danza pues tiene ya digamos como por ejemplo una ruta que siempre copian, digamos la línea que se ve desde el ministerio y pues, todo el mundo celebra desde sus propias lógicas y más allá del recurso digamos que se reconoce que hay una articulación y una orientación y digamos una participación del nivel nacional. Entonces, digamos que hay un primer momento de conversación sobre los temas del plan, pero muy mediado por las agendas de la dependencia del Ministerio, que es Fomento Regional, en donde empezamos a tratar de conectar a las coordinaciones de cultura, pero un coordinador de cultura, digamos que siempre ve un poco como los elementos que pueden ser, digamos, más interesantes para su administración, pero no tiene, teniendo en cuenta que como lo mencionaba hace un momento, no es una relación con el sector de la danza de los departamentos o de los municipios, pues evidentemente las acciones que les interesan son bastante acotadas. Yo podría decir que, por ejemplo, los focos que tiene la institucionalidad cultural nacional van en la vía de, primero, lo material, es decir, lo que se pueda mostrar, y con ello hablo de la infraestructura, o sea, solicitudes de infraestructura y que nos copien con los temas de infraestructura está pasando todo el tiempo, ¿no? Siempre hay solicitudes, este año ya tuvimos compromisos de nivel ministro y gobiernos locales de 3 salas de danza, 4 salas de danza, una cosa que no nos había pasado. Y digamos que el hecho de que pidan la sala, que a veces lo pone a uno un poco como, bueno, y el proceso de formación y qué pasa con la creación, porque no les interesa, pues sí hemos identificado que se vuelve la entrada necesaria para que un alcalde entienda que la danza requiere unas condiciones para su desarrollo, pero que además una vez tiene un equipamiento, pues tiene que hacerse cargo de que eso funcione. Entonces, pues las entradas son muy diferentes
Y pues si bien hay departamentos que, como mencionaba, pues han desarrollado sus propios procesos y hoy, por ejemplo, se está moviendo muchísimo Medellín desde hace rato por buscar como ese plan distrital. En algunos momentos Cartagena también lo ha intentado. Por supuesto, Bogotá con sugerencia de formas diferentes, no tanto como a nivel de un plan, pero sí con acciones encaminadas a tener pues, una política de fomento, pues son casos y cada contexto pues lo refleja de formas diferentes y pues estos diálogos se hacen anualmente y buscamos también ganar en esa institucionalidad. Yo he visto cómo muchos de los cultores que nos acompañaron en 2010 en todo el diseño, hoy y durante este tiempo han llegado a ser secretarios de cultura, han llegado a ser directores de institutos descentralizados, y allí en donde han llegado estas personas que han sido partícipes del proceso del plan, algo pasa. Entonces, creo que eso es importante, ver cómo se irradia, pero no solamente desde esos canales, digamos, tradicionales de gobierno a gobierno, sino de tener una capacidad en nuestros agentes que nos ayuden a conectar, porque muchas veces son ellos los que lo hacen incluso mejor que la institución. Claro, y es que creo que el diálogo para poder irradiar eso que tú mencionabas hace un rato, pues se necesita obviamente de esas conexiones con el territorio, ¿no? Considerando además que Colombia pues tiene un sistema de gobierno descentralizado, no todo se maneja desde el gobierno central o el gobierno nacional, sino desde cada una de las ciudades de alguna manera. Y entendiendo esto, Ángela, ¿cuáles crees tú que han sido esas dificultades que se han encontrado en el proceso de la implementación en estos 10 años, de 2010 a 2020? ¿Cuáles consideras tú que son esas dificultades destacables, ¿no? En este ejercicio de la implementación. Bueno, pues yo creo que en este proceso hay elementos que siento y que además vienen en la conversación de cara a lo que esperamos sea la actualización de esta política, ¿no? Porque allí estamos trabajando de la mano del Consejo Nacional, pero pues hay unas rutas y unos procedimientos que esperamos poder avanzar. Yo creo que en esta perspectiva de un plan y más de un plan que atraviesa el cuerpo, atraviesa subjetividades, estamos muy llamados a poder considerar de una manera pues mucho más precisa todas estas apuestas por la sostenibilidad, pero también por el que esos principios que nos planteamos en el plan y que pues es una conversación que hemos venido teniendo con varios agentes, en donde hablamos de lo diverso, en donde hablamos de las singularidades, de las múltiples identidades, pues que puedan realmente tener un eco en la estructuración de programas y de apuestas, porque en ocasiones creo que pasa que los principios y la filosofía, una vez empiezas la implementación, empiezan quizás a volverse un poco como inubicables. Ya no es tan fácil decir, es que sí, es verdad que yo tengo un enfoque diferencial en la danza y te lo puedo mostrar, porque tal vez eso se va haciendo un poco como líquido en todo el proyecto. Entonces yo creo que uno de los asuntos que además de cara a la situación que vivimos hoy, sí es necesario que podamos redefinir nuestra política con una perspectiva de sustentabilidad, de relacionamientos mucho más articulados con otros niveles. Yo creo que, como lo mencionaba Jorge hace un momento, si bien al inicio del plan veíamos unas relaciones con el deporte, unas relaciones con la salud y con la educación, yo creo que se han hecho cosas, pero no hemos logrado generar, digamos, unas bases reales que puedan identificar del trabajo que hacemos o que generen las conexiones con eso que es lo intersectorial y que nos habla de la interdependencia entre los sectores. Yo creo que hay asuntos mil por trabajar, máximo cuando estamos viendo que el deporte se está llevando una cantidad de prácticas ahora con el breakdance y su apuesta en los olímpicos, ¿no? Como una de las prácticas y uno de los deportes que están incluidos para la versión de Francia, pero también toda esa línea de baile deportivo, todas esas líneas que están surgiendo en otros sectores, ¿verdad?
Yo participo particularmente de la Comisión Nacional de Intersectorial de la Actividad Física y allí está salud, gobierno, transporte, educación y por el Ministerio de Cultura está danza. Pero realmente si yo quisiera decir que hay una participación de cultura en este asunto de lo que significa la actividad física, no como el hecho del movimiento y solamente de lo osteomuscular, pues claramente sentiría que está llamada la institución, no el equipo, porque trabajamos con el cuerpo. Entonces, pues creo que allí hay unas carencias. Adicionalmente, creo que lo internacional y la movilidad entre nuestros países en la región, de cara también a la situación que estamos viviendo, es un asunto por trabajar y para generar unas rutas mucho, pues que optimicen mucho los recursos que se ponen a disposición de la circulación, porque para nosotros, pues realmente es carísimo. Yo en algunos foros he contado que anualmente cuando tenemos becas de circulación internacional recibimos solicitudes que valdrían todo lo que vale el plan anualmente. Entonces, evidentemente, y si entras a mirar a qué estamos yendo, pues nos encontramos desde el evento maravilloso que garantiza todo hasta los espacios que no le garantizan, digamos, una dignidad al artista, ¿cierto? Pero adicionalmente que la gente viaja kilómetros y días y noches para hacer una función y no hay un retorno, no hay como una gestión allí. Y pues con esto de la virtualidad, por supuesto, se abre también toda la pregunta de esas herramientas para que lo virtual sea un elemento pues haya un potencial de producción en los entornos virtuales de parte de nuestro trabajo. Entonces, pues, Sheila, nos revisamos de verdad mucho y claramente estamos viendo que sí hay elementos que es necesario trabajar. Hoy estamos incluso problematizando también un poco como el asunto, o se está problematizando y es algo en lo que pues estoy con una escucha con todo el equipo muy atenta frente a la necesidad de seguir apostando por asuntos muy sectoriales. Ahí hay, digamos, un ruido institucional, si se quiere, porque no se ve, digamos, la pertinencia. Yo creo que es necesario insistir. Yo creo que todavía nos falta recorrer unos caminos, pero que eso no quiere decir que no podamos tender puentes y poder construir con los otros. Pero creo que sí es importante poder tener unas apuestas, porque además si hoy miramos las artes en el país, creo que la música, la danza y el teatro, que son los sectores que han apostado por concretar unas políticas y que hay un sector detrás que lo defiende, son las áreas que han logrado tener sin duda, sin lugar a dudas, mayores desarrollos. Pues es mi perspectiva. Claro, igual en el ejercicio de la implementación se necesita un trabajo mucho más extenso de sensibilizar a otros campos, como lo mencionabas, en el de la salud, en el del trabajo, en el del deporte, etcétera. Entonces, estamos en el camino, estamos construyendo con este ejercicio, digamos, se dio un primer paso, pero hace falta el otro. Creo que ahí vamos. Jorge, continuamos con la Muchas conversa. gracias. Claro, es un tercer tiempo, aprovechando todo esto que nos has comentado y todo este marco teórico también que se ha fundamentado para elaborar el plan, ¿no? A mí me llamó bastante la atención toda esta forma de ir construyendo conceptos alrededor del cuerpo, alrededor de la danza, alrededor del movimiento, ir estructurando todos estos géneros también que permiten visibilizar y tener una idea más clara sobre lo que es la danza, sobre lo que se está haciendo dentro de la sociedad y específicamente en la población colombiana, ¿no? Me llama también la atención todo este sentido desde lo social, desde lo sectorial, desde lo comunitario, o sea, que tiene un peso y te ayuda a fortalecer todo el trabajo también. Dentro de esta dinámica que se ha creado ya en este recorrido, ¿cómo ustedes han ido evaluando estos procesos? ¿Qué metodologías se han podido generar para una evaluación? Claro que sí, Jorge. Bueno, pues nosotros también en el proceso de inicio del plan pactamos un seguimiento permanente al proceso. Ese pacto pues pasa por una de las líneas de trabajo que tiene el plan, que es lo que se denominó en los lineamientos iniciales agencia cultural,
que era precisamente como esta posibilidad de abrir diálogos permanentes para tomar el pulso un poco a los desarrollos. Pero también ha habido, digamos, estructuramos una apuesta de rendición de cuentas en cortes cada tanto al sector por regiones para que podamos un poco devolver a la comunidad la información de lo que ha pasado en términos de participación, de procesos desarrollados y demás, y del sector pues tomar un poco la perspectiva de cómo se ha avanzado. Con corte a 2014 desarrollamos diálogos regionales en las 6 regiones del país y en cada una de ellas, digamos que se generó una metodología de la mano de la maestra Mónica Suárez, que en su momento fue consultora de danza para Medellín y que luego estuvo a cargo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, y planteamos una evaluación que tenía, digamos, por un lado, el interés de profundizar en el conocimiento de la política, porque realmente uno de los asuntos más difíciles a la hora de poder llevar un plan como estos a buen puerto es que necesitamos un sector informado. Y si el sector no sabe las herramientas que tiene, pues no puede bajarlas al contexto local y no puede hacer, digamos, demandas que estén amparadas por esa política nacional y por esas líneas que se plantean. Entonces, en 2014 hicimos estos diálogos, se aplicó una metodología planteada en donde nos interesaba rendir cuentas, aumentar, digamos, el nivel de conocimiento respecto a los procesos y un poco tomar, reconocer o más bien redefinir esas necesidades que aparecían en 2010 para tomar decisiones de ajustes. De hecho, en esos encuentros se hace un ajuste a uno de los temas del plan, que era el objetivo que habíamos planteado inicialmente en 2009, en donde íbamos más en la perspectiva de poder fortalecer a las organizaciones culturales del sector. Evidentemente, pues con las líneas de base que teníamos de una existencia de 4.700 organizaciones en 2009, con un aumento importante de nuevos procesos, era un objetivo que no íbamos a poder cumplir ni en 10 años ni podríamos garantizar. Entonces se toma la decisión de realmente ajustar el objetivo a generar mayores capacidades y fortalecer las diferentes condiciones que requiere nuestro sector. Luego de 2014, tuvimos un par de encuentros ya más orientados a poder evaluar nuestras acciones en uno de los componentes que son fundamentales para el sector, y es el tema de la formación vista desde una perspectiva de sistema, es decir, cómo conectamos el ámbito de la educación, las edades tempranas, la perspectiva también del adulto mayor, por supuesto, toda la dimensión profesional, y en ese sentido cómo podemos articularnos con básica, media, niveles de pregrado, homologación, profesionalización, digamos, todo este nivel. Entonces, en 2016 y en 2018 se hacen encuentros específicamente para avanzar en la evaluación, pero también para construir uno de los elementos que también se ha vuelto, pues digamos, es uno de los asuntos en los que hemos ganado bastante reconocimiento y trabajo en territorio, y son las orientaciones para el desarrollo de programas de formación, que es un poco, pues otra vez como lo mencionabas hace un momento, pues más un cuerpo de contenidos que jalonan asuntos de lo teórico para poder tomar o plantear unos referentes que consideramos necesarios atraviesen las propuestas para el aula, ¿no? Sea de la institución educativa, o sea la Casa de la Cultura, la academia privada, y desde allí poder también generar una gran conversación alrededor de lo que es la formación en la danza, sus apuestas, no solamente desde la vista de lo escénico como tal, sino también de desarrollo integral, de poder ganar una mayor conciencia. Y en este encuentro de 2018, pues hacemos también, digamos que bajo otra perspectiva, y es tener a unos escuchas atentos de todo lo que sucede en este encuentro nacional, una lectura de lo que está pasando y una devolución, y se genera un documento que evalúa de alguna manera el desarrollo de lo que hacemos.
Pero adicionalmente, debo decir que el Consejo Nacional de Danza y los consejos departamentales han sido pues muy juiciosos en poder acompañarnos en esta gestión, entonces nos han propuesto varios encuentros, algunos de ellos pues han versado también sobre cómo va el plan en los diferentes contextos, sobre todo a nivel de región, y en esas regiones pues cuáles serían los énfasis a desarrollar. De todos estos insumos que estoy mencionando, solo algunos, porque pues en algún momento se avanzó con una caracterización de organizaciones en 2010, se ha organizado también encuestas a nivel nacional para poder saber el nivel de apropiación de la política y un poco insumos que nos permitan saber hacia dónde vamos. Y en este momento, perdón, el año anterior también desarrollamos, aprovechando la virtualidad, varios diálogos para ya hablar más en clave de lo sectorial, no tanto de lo regional, sino poder saber un poco cómo ha cambiado y cómo está hoy el tema de la educación profesional, de los productores, de las organizaciones que trabajan desde lo privado, de las redes, y un poco en cada uno de estos encuentros lo que hacemos es generar pues unos instrumentos que nos permiten devolvernos preguntas, pero también información respecto a cómo se valida y se evalúa este proceso que es del plan. Muchas gracias, Ángela. Creo que esto también ha ido consolidando todo lo que se marca en el plan, ¿no? Las últimas 6 lineamientos que son como las propuestas sobre la consolidación para informar dentro del campo de la danza, la formalización, la profesionalización, el tema de la infraestructura, la producción, la creación sostenible, que es como un referente también para equilibrar tanto a la institución como a la sociedad, la gestión institucional, sectorial, comunitaria. Creo que estos elementos han permitido también que se vaya generando más procesos, también más interrogantes, más respuestas, y aprovechando que toda esta metodología que se ha ido generando también a través del diálogo intersectorial les ha permitido tener a ustedes una idea clara sobre las fortalezas y debilidades dentro de estos procesos, ¿no? Creo que es sumamente importante y como te decía al principio, pues es un referente para los países de la región, pero también vale preguntarnos qué hay después de 10 años, ¿no? O sea, ¿qué sucederá ahora? ¿Cuál es el futuro de la política pública para la danza en Colombia? Bueno, Jorge, nosotros venimos haciendo pues la tarea un poco de construir, por un lado, digamos, ese universo que evalúa y nos permite saber que estas acciones podrían continuar. Digamos que allí hay un pulso de buena parte del sector que pues nos da la orientación de poder continuar en los diferentes frentes que venimos implementando hasta ahora. Y en ese sentido, digamos que institucionalmente hemos tenido varios espacios para plantear precisamente esta es la pregunta hacia dónde vamos. Hemos logrado un poco defender el que se autorice en un primer nivel la posibilidad de actualización. En diciembre habíamos logrado tener un compromiso frente a la actualización del plan que se haría este año. Sin embargo, en enero de este año también se lanza un nuevo procedimiento que aprueba todas las políticas y los planes con los que cuenta el Ministerio de Cultura y hay una intención quizás de trabajar más por la perspectiva de un plan nacional para las artes, que ya contamos con él y que pues no se ha actualizado hace años y que quizás todas estas apuestas de las áreas pues puedan entrar a ser parte de ese documento. Sin embargo, el acuerdo que hemos generado con el sector es que pues vamos a generar el instrumento que nos están demandando para poder contar con la aprobación. Es así que este año pues estamos recogiendo todos los resultados de los espacios que mencionaba hace un momento, de los diálogos, de la evaluación, de cifras también de los desarrollos que hemos realizado, ¿verdad? Pero también un poco de lo que se ha ganado en otros programas, en otras acciones. Con todos estos elementos, pues vamos a pasar a responder por varias instancias que definen la ruta. Una de ellas, por supuesto, es tener un documento
que plantee cómo serían los próximos años del plan. Nosotros, pues, con el Consejo Nacional hemos previsto que sería la propuesta que vamos a hacer al ministerio y a la alta dirección, en este caso, es de 10 años más. Esa ruta tiene unos puntos de validación en donde uno de ellos tiene que ver precisamente con el enfoque poblacional y el enfoque diferencial, es decir, que estamos llamados a aterrizar también esas acciones que van a tener que ver con cómo se vinculan las comunidades étnicas, ya sean indígenas, población ARPI y demás en nuestro programa. De hecho, este año estamos haciendo algunos avances ya de actividades para poder entender de mejor manera y con una acción, digamos, práctica que nos permita visibilizar cómo podríamos trabajar en esa agenda, ¿verdad? Esa instancia de validación del plan se va a complementar con una instancia de validación interna que tiene que ver con la planeación que vamos a hacer. En este momento estamos en el aterrizaje del documento y ese documento va a ser compartido en 7 diálogos que vamos a estar desarrollando a partir del mes de julio o entre julio y agosto para poder reconocer de esa propuesta qué vacíos hay. No vamos a ir a territorio con un nivel de consulta como si partiéramos de cero, sino con los aprendizajes, la experiencia, por supuesto todos los elementos que hemos recogido y con una perspectiva que plantea todos los elementos que han surgido de los espacios que hemos venido desarrollando hasta ahora de diálogo con el sector. Con ese documento haremos todas las consultas internas con la perspectiva, evidentemente, de contar con un plan actualizado. Digamos que nuestra intención y nuestro trabajo está allí, pero también sabemos que pueden haber situaciones de diverso índole. Una de ellas tiene que ver con el impacto a nivel económico que puede haber post-pandemia, que evidentemente ya lo estamos viviendo y que nos pone un reto frente a los recursos que podríamos tener para acciones a futuro. Y hemos un poco acordado con el sector y con el Consejo Nacional fundamentalmente en que si el documento como tal no es aprobado, digamos, por asuntos económicos, o tendríamos que ver un poco qué nos devuelve la alta dirección, el documento se va a plantear como plan sectorial. Es decir, que el plan continúa, así no esté, digamos, definido como un enfoque de política pública. Estaríamos buscando que sea un documento que sea la carta de navegación para todo nuestro sector para ser defendido en las diferentes instancias. Estamos un poco en esa línea. Muchas gracias, Angelita. Y en ese marco, se trabaja, obviamente necesita y requiere que el sector se una para que esos documentos esa propuesta llegue a buen fin, ¿no? Digamos que necesita del apoyo del sector en diferentes sentidos, es decir, no solo como un deseo desde el corazón, sino un deseo también de aplicarlo en la realidad, ¿no? Como es también como un ejercicio de llamado de corresponsabilidad del sector. Hay un ejercicio, hay una tarea, pero pues también necesitamos del sector, que el sector se movilice con esto. Y bueno, y en este marco, a lo largo de la conversación, hemos ido recogiendo preguntas de quienes nos acompañan en la sesión de aquí del Zoom y de Facebook. Y te voy a empezar a contar estas preguntas para que nos ayudes como a contestarlas. Claro que Aquí sí. hay una que la expone Sambo Mercado, bueno, no aparece el nombre, y nos pregunta, ¿no? ¿Qué esencia tiene la danza en Colombia y para qué se baila en Colombia? Dice, ¿hasta dónde se educa y se invierte para imaginar y resistir en la danza colombiana? Creo que es una pregunta más del Sí, contenido, el del ADN. sentir que llama. Exacto. Claro, claro. Bueno, a ver si lo tomé nota. Entonces, por un lado es como el asunto de la esencia. Bueno, yo tengo que decir que estoy absolutamente permeada por los estudios culturales en donde la esencia se problematiza, porque evidentemente los discursos esenciales son discursos que claramente se traducen hoy en asuntos que normalmente excluyen,
¿no? Cuando yo hablo de la esencia, doy por sentado que hay algo que tiene tanto valor que hay otros discursos que no son validados en esa perspectiva. Es decir, que quiero decir con esto que en la perspectiva y en lo que construimos con el sector, tratamos de poner en tensión los conceptos de identidad y diversidad, porque ambos tienen que estar presentes en el plan. Y en ese sentido no podemos hablar de una única esencia, sino de un sentido y una subjetividad, unas identidades que se inscriben en cada territorio del país y que conforme es cada cultura y conforme es cada sujeto que está permeado por la danza, pues se construye un nuevo discurso. Entonces, frente a la esencia, no tomamos un posicionamiento. Creo que las instituciones culturales y además desde lo público, digamos que el mensaje no debe ir un poco en esta perspectiva que puede generar, digamos, unos señalamientos o, digamos, un discurso único, si se quiere, ¿verdad? Entonces, hablamos más de lo plural, de lo diverso y asimismo, pues que la danza está permeada por múltiples elementos que constituyen una esencia, si se quiere, ¿no? Eso frente al primer elemento, Sheila. Y perdóname, pero me perdí de los otros elementos de la pregunta. ¿Me podrías recordar? Dice, ¿hasta dónde se educa y se invierte para imaginar y resistir en la danza colombiana? Ajá. Bueno, en el hasta dónde se educa, pues yo creo que desde la perspectiva que hemos venido trabajando y que pasa por realmente tratar de incidir en los contextos en los que se educa en, con, para, desde la danza y todos los demás, pues efectivamente estamos siempre pensando en que esta educación debe estar, digamos, a lo largo de la vida. Y yo creo que hemos visto además cómo desde los procesos de la danza no estamos pensando solamente en lo escénico, sino que efectivamente la educación de lo corporal, del movimiento, de todo lo que es grato y que genera, digamos, un bienestar, está digamos, en los planteamientos que tiene nuestra política. El asunto es el cómo se aterriza, ¿no? Y cómo logramos que esa perspectiva realmente sea aterrizada, adoptada por los diferentes contextos, porque recorriendo territorio que por fortuna pues he podido conocer, creería que no todas, la gran mayoría de las regiones y procesos que hay, y pues he caminado con los cultores de la danza, he estado en los diferentes procesos, encontramos realmente apuestas maravillosas como prácticas que todavía están un poco inscritas más en un asunto de la escenificación y de un poco la reposición de repertorios que son fundamentales, pero que quizás en ocasiones restringen esa gran potencia que tiene nuestro accionar. Y frente a la inversión, evidentemente, pues tengo que decir que realmente nos falta y en ese nos falta en la inversión llegar pues que todas esas voluntades locales de los diferentes gobiernos, de las diferentes administraciones y los diferentes niveles, pues puedan aportar para que efectivamente cumplamos de mejor manera con esa intención y con eso que se menciona un poco en la pregunta y que creo que es que esta danza que vivimos pues realmente sea un elemento reconocido, valorado y que esté en la vida. Sí, claro, sin duda. Creo que es una tarea transversal, no es solamente una tarea que implique el tema cultural, sino pues el cultural en todo el sentido entonces de la palabra, ¿no? Totalmente de Transversal, acuerdo. súper Bueno. transversal. Tenemos otra pregunta de Jorge Enrique Calcetero Anzola. Dice, la danza urbana y los otros géneros diferentes a la folclórica estarían en las políticas públicas, pues en relación al Plan Nacional de Danza. Esa es la Sí, y pregunta, es un uno poco de los también acuerdos. hablando. Sí, y es uno de los acuerdos que pusimos sobre la mesa. Inicialmente en la conversación con los sectores sí hubo una solicitud de que fuera un plan para la danza folclórica. Digamos que el sector sí quería que teniendo en cuenta que es la práctica, digamos, de mayor arraigo en el territorio, porque evidentemente se mueve desde lo educativo, se mueve desde el ámbito cultural, pues fuera un poco el eje que estaría a la base de la política. Sin embargo,
En eso, pues tengo que decir que todos los colegas de los sectores y de los demás géneros logramos generar una conversación en donde pedimos un poco, primero, que se reconociera en el plan una política que hablara sobre todo de eso que nos une, no de lo que nos separa. Y claramente la perspectiva de los géneros logra en muchos contextos separar y generar unas brechas en donde ningún género se habla con el otro, no hay un relacionamiento, no hay unos aprendizajes comunes, se generan unas tensiones también por inversiones, hay lugares en donde efectivamente el género es tan fuerte en términos de la danza que no se atiende en otros procesos, y en nuestro proyecto, en el plan, lo que hemos querido es precisamente que haya oportunidad para todos. Yo creo que la danza urbana además tiene una gran presencia en el plan, no solamente por los procesos formativos que se están dando en el territorio, sino también desde esa gran participación que tiene la juventud, y aprovecho para decir que ese es uno de los asuntos en los que tenemos que profundizar, y que creo que todo esto que nos están diciendo los jóvenes en las calles hoy es: necesitamos más espacios para expresarnos, necesitamos una apuesta que nos convoque, y yo creo que la danza urbana es un elemento y un dispositivo valiosísimo para poder trabajar en esto. Lo hemos hecho de la mano de producciones como el caso Recital, que pudimos mantener por 3 años con jóvenes de las diferentes ciudades del sector de breakdance. Este año vamos a tener unos énfasis. Creo que lo tenemos que recoger de mejor manera. Creo que en la participación de la danza urbana en particular hay un fenómeno que mis colegas del equipo me lo recuerdan todo el tiempo, y es ese gran nivel de apropiación de la urbe, de los espacios de la ciudad por parte de la danza urbana, que creo que ameritan tener también un trabajo que no podría decir hoy cómo, pero creo que necesitan, digamos, tener una articulación también a procesos como los que se desarrollan. Entonces, nosotros tratamos realmente en todos los proyectos derivados del plan de abrir la perspectiva de forma que realmente todos los géneros puedan participar. Nos han pedido en muchas ocasiones que abramos, por ejemplo, cupos por géneros, pero creemos que en ocasiones va en contravía, porque normalmente en la administración, cuando abrimos cupos, si no se presenta un género, se pierde el recurso, porque las bases o la norma nos determina que si dices que son 2 de folclore, 2 de contemporáneo, pues después no tenemos oportunidad de beneficiar a otras apuestas y algunas no se presentan. Entonces, evidentemente, sí, yo creería que hay cabida. ¿Podemos mejorar? Sí, podemos generar una ampliación en algunos sectores, por supuesto que sí, y creo que evidentemente pues estos son aprendizajes y tendremos que seguir trabajando porque se involucren pues muchos más sectores y de una manera más decidida. No te escucho, Sheila, perdón. En el ejercicio que nos explicabas un poco de cómo inicia, si bien tiene o tenía una inclinación más a lo folclórico, porque seguramente en ese momento, ¿no? Habían mucho más o eran más visibles tal vez estos grupos o agentes o cultores en folclore. Ya la realidad hoy es distinta, y en el ejercicio de ese replanteamiento, revisión, esa actualización, pues se considerarían ya no solo tal vez la danza urbana, sino las otras manifestaciones también de la danza que están apareciendo y que seguramente van a seguir apareciendo en respuesta a las mismas movilizaciones de los cuerpos, ¿no? De esas inquietudes corporales que hay y que se crean todo el tiempo. Y pues también como respuesta a esa mixtura, ¿no? Cuando salimos al exterior o cuando desde el exterior nos empiezan a visibilizar y a conectar. Hay una pregunta adicional, Ángela, aquí en el Zoom, que ya es una cuestión un poco administrativa, y creo que muchos también se preguntarán esto, ¿no? ¿Cómo se hacen las convocatorias internas para ser parte del equipo del ministerio que trabaja en el plan? ¿Cómo se hace para trabajar contigo? Un poco más, pues más directo. ¿Cómo hacemos para trabajar contigo? ¿Cómo es que se abren esas convocatorias? ¿Cómo es que se abre?
Bueno, realmente digamos que el Ministerio de Cultura en términos de su planta administrativa es absolutamente restringido. Es decir, normalmente los cargos que hay en el Ministerio de Cultura son cargos que se dan por vía de concurso, de méritos, es decir, que son concursos que se abren a través de la función pública para tener, digamos, un cargo estable, si se quiere, una posición que nos permita, pues, tener una trayectoria. De hecho, yo he podido estar en el plan porque tengo uno de estos cargos de concurso, ¿no? Y por eso, digamos que estoy en el equipo. Las demás personas del equipo se conforman, por un lado, de acuerdo al plan que tenemos, evidentemente, en cada una de estas líneas estratégicas, y eso es una situación, Sheila, que pues creo que tú que nos acompañaste en los diálogos del año anterior, creo que es una situación privilegiada en la región, porque son muy pocos los países que tienen más de una persona pensando en los temas de la danza. En el caso de nuestra área tenemos un equipo que exige la administración para que tengamos, perdonen, yo no sé si esto sea muy técnico, pero el asunto es que el que exista un área en el Ministerio de Cultura demanda que haya 4 profesionales de carrera, es decir, de concurso, que conforman ese grupo, no todos de danza. Digamos que solamente la cabeza tiene esa especificidad. Los demás son más asuntos administrativos y demás. Y el resto del equipo tiene una participación desde la perspectiva de prestación de servicios, es decir, contratos de 10 meses, que en ocasiones pues he tenido compañeros que han podido estar conmigo 4 o 5 años porque realmente se requiere poder profundizar y poder tener unos aprendizajes para poder llevar los diferentes procesos, los diferentes proyectos. Y en ese caso, digamos que el equipo se ha mantenido. En ocasiones, como el año anterior, que no tuvimos unos recursos importantes, pues se recorta el equipo y estamos siempre con ese personal un poco al vaivén de las posibilidades administrativas de tener recursos para contratar personas. En principio, digamos que de acuerdo a la línea de trabajo que vamos a desarrollar, es decir, hay una persona cabeza para todos los temas de formación, una persona para lo que tiene que ver con creación, producción y circulación, que debería ser más amplio, pero es una para todos los temas de información y de investigación, y se buscan pues perfiles que respondan a lo que necesitamos, es decir, que sepan por supuesto de los temas culturales, nos interesa mucho que haya trayectorias de la danza, por lo menos para estas personas que lo podemos definir, pero también que tengan otras habilidades que tienen que ver con asuntos administrativos, conocimiento de lo público, y yo creo que ahí también la danza ha ganado mucho porque cada vez más son personas, vienen personas del sector que les interesa también hacer carrera en lo público. Entonces, esa es un poco la respuesta. No tenemos vacantes en este momento, pero siempre estamos abiertos pues a reconocer la gente que le interesa esto de lo público, porque en ocasiones tenemos posibilidad hasta el año anterior, por ejemplo, de vinculación como jurado. Nos interesa realmente que la gente conozca lo que se hace en el ministerio, entonces digamos que yo ahorita pongo en el chat mi correo para que lo puedan compartir y pues no garantizo nada, pero igual siempre nos gusta conocer a quién le interesa pues estar de este lado porque pues trabajo ahí bastante siempre y pues es interesante también conocer los perfiles que les interesa esta función de lo público y pues este tema del servicio, ¿no? Claro, igual como lo mencionabas hace un momento, y que me parece importante volverlo a traer a colación, y es que el área de danza del Ministerio de Cultura de Colombia es el que tiene mayor número de personas trabajando por danza en Latinoamérica. Conozco otras. Aquí nos puede hablar Jorge, contar cuántas personas trabajan en danza en Ecuador, pues desde el Ministerio de Cultura, o en Perú, bueno, en el resto de países. Y creo que es importante, por un lado, fortalecer ese ejercicio que sin duda pues sería maravilloso tener un representante por sector o por género artístico en este espacio que esté dialogando permanentemente. Pero pues no se puede desafortunadamente por las situaciones, pero creo que
podría en un futuro llegar a eso, pero también depende del sector, ¿no? De cómo se vaya fortaleciendo, de cómo se vaya, cómo vaya creciendo, cómo vaya ampliando un poco más sus conocimientos en este sentido. Nos envían muchos mensajes desde diferentes lugares, aquí los voy a ir leyendo. Y ya como para finalizar, Angelita, una preguntita por ahí que estaba en el tintero y es, ¿cuál es la relación Ministerio de Cultura, Plan Nacional o la Oficina del Área de Danza con la Plataforma Iberoamericana de Danza? ¿Qué es esto de la plataforma y cuál es esa relación en términos de política pública? Sí, digamos que aquí vuelve a ser como un ejercicio primero de ganas y de necesidades de sentirnos acompañados en esta gestión. Yo creo que, como bien decía Sheila, en los países, las personas que están respondiendo por temas de danza somos bastante pocas. Y los equipos, que solo una precisión en el equipo de danza, hoy tengo gente de urbano, de contemporáneo, de folclore, entonces yo creo que ahí tenemos también unas voces que ayudan, pero en la mayoría de los países, pues efectivamente es una persona y una persona que generalmente está un poco a expensas de lo que define el área de artes escénicas, porque las escénicas son muy fuertes y dentro de las escénicas, si bien estamos, la danza, el teatro y el circo y en algunos contextos incluso la música, por ser artes del tiempo, de todas maneras, sí hay una, digamos, una subordinación de la danza a que la cabeza es de escénicas, y eso creo que lo identificamos en algunos países. Esa relación, digamos que más allá de un asunto, digamos, de poder, sí complejiza las relaciones de la política y un poco el posicionamiento de las agendas de la danza en la región. Nos pasa incluso con Iberescena, por ejemplo. En Iberescena, las artes escénicas en su mayoría son representadas por las personas de teatro, que no digo que haya, digamos, una distancia con los temas de la danza, pero que evidentemente a la hora de priorizar, pues se priorizan los asuntos que son más cercanos y más conocidos. Entonces allí siempre hay un juego que es complejo. Esto para decir que hubo un ejercicio que yo creo que todos los del sector de la danza valoramos, fue el esfuerzo de la red, de la conformación de lo que fue la Red Suramericana de Danza. Una red que estaba constituida fundamentalmente por gestores culturales de la danza a nivel Suramérica y que evidentemente tenía toda una agenda para demandar a los gobiernos que hubiesen acciones decididas por el fomento a la danza en nuestros países. Esa red, digamos que como los procesos de colaboración, pues tuvo un tiempo muy, muy importante, de un auge, y después por lo que demanda también el trabajo de red empieza un poco como a desaparecer. Y en ese momento en que se empieza a romper esa conformación de la red suramericana, encontramos que algunas de las personas que teníamos la responsabilidad de la danza en los gobiernos hacíamos parte o participábamos de las agendas de la red. Es así como encontramos una necesidad común y es el poder fortalecer el conocimiento, el poder sentirnos acompañados para elevar desde nuestro rol institucional, digamos, las solicitudes del sector frente a que existiera una política que le diera, digamos, vuelo a los procesos de la danza en la región. Nos unimos como grupo de amigos fundamentalmente en el primer año, y el primer año Uruguay toma la decisión de generar la primera reunión de responsables de danza de los países de Iberoamérica. En esta reunión está Hugo Achugar, este gran maestro de los estudios culturales, sociólogo, antropólogo y demás, que además era en su momento el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas en Uruguay, que es un poco como el equivalente al ministerio, y Uruguay toma la decisión de empezar a trabajar por un equipo, digamos que de forma sostenida pudiera empezar a trabajar con un aval institucional. Y esta cabeza, que es el INAE, se une también un poco con el proceso que traía Chile y en su momento Brasil, de tener en sus ministerios unas cabezas que además desde
desde unas nociones muy claras de la perspectiva cultural, pues empiezan a generar un movimiento también frente a que estas instancias son necesarias para poder construir juntos. Y ahí ya, Sheila, el resto de la historia ha sido pues un buscar, seguir trabajando, conversar, movilizar agendas, presentar propuestas y tratar de trabajar porque no estemos solos y podamos acompañar las iniciativas de los otros países. Hoy la plataforma funciona un poco como esa palanca que ayuda a que otros países puedan ganar visibilidad en esta necesidad de tener agendas específicas para el tema de la danza. Y digamos que desde esa misma perspectiva que logramos consolidar un convenio al cual empiezan a adherirse los países, internamente cada uno de nosotros ha hecho el trabajo porque sus ministros o sus ministras crean en el espacio de la plataforma. De allí que busquemos tener visibilidad en eventos como Conexiones, el encuentro que se logró gestionar con Iberescena de la mano de Integrando Fronteras. Gracias, Sheila, por la confianza, de paso se ha dicho. Y adicionalmente, pues cada uno de nosotros en nuestros países buscamos que esta instancia tenga pues una valoración. A nivel institucional es claro que cuando vamos acompañados por una agenda de cooperación internacional nos escuchan. Entonces ya a partir de este ejercicio de la plataforma, por ejemplo, estamos invitados a agendas con la Alianza del Pacífico, a agendas con la CEGIP, y esto empieza a ganar otro nivel de institucionalidad y otro nivel de interlocución, que creo que otros programas que están más encaminados hacia la ejecución de recursos no tienen. Y un poco hago el paralelo frente a cuando hay responsabilidad de una gestión de recursos para una convocatoria o algo así, pues evidentemente todas las acciones se encaminan allí. La plataforma no, la plataforma lo que intenta es poder tener una conversación, unos aprendizajes compartidos, unas experiencias que nos ayuden a empujarnos a todos con un poco la perspectiva de dar la mano y de poder crecer juntos. Es como lo que tendría que decir. Vale, muchísimas gracias, Ángela. Y le voy a pasar la palabra ya a, a nuestro amigo Jorge, si tiene algún comentario, pregunta adicional. Muchas gracias. Sí, Ángela, creo que toda esta articulación también transdisciplinaria, disciplinaria dentro de la danza y esta concepción que se ha ido construyendo en estos ya 10 años, pues ha servido también para replantearse nuevas cosas y que todo el tema de la gestión, de la producción, de la difusión, de la creación, no se quede en un marco inestable, ¿no? Sino tenga sostenibilidad dentro de la sociedad y dentro de la institución pública. Y eso es muy valedero y vale recalcar que dentro de Latinoamérica pues va a ser un ejemplo también que puedan seguir los otros países. En el caso ecuatoriano pues todo esto ha tenido, digamos que focos fugaces dentro de la gestión, dentro de desarrollos, ha habido gente interesada, pero tal vez creo que la desarticulación tanto del Estado o de la sociedad mismo ha dejado que se quede al margen todos estos procesos. Algo que quiero rescatar dentro de lo que se ha conversado también y es muy importante y tomando la pregunta de Diana, de cómo ser parte de este trabajo, ¿no? Creo que el ser parte no solamente está en el sector público, sino también ser parte integradora desde la sociedad, que si bien hay gente interesada, pues el desconocimiento muchas veces nos lleva a seguir trabajando aislados, desamparados, digámoslo así, pero cuando hay ya un marco creado ya legal en el cual nosotros podamos participar, gestionar, no tal vez recibiendo un salario que nos da el Estado por ser trabajadores públicos, pero sí desde la sociedad y creando proyectos sostenibles, que ese creo que es el afán también, y se lo ha podido ver dentro del Plan Nacional también, de lo que he podido observar y leer. Pero es muy importante que la sociedad también se empodere. Y el otro punto también que dentro de esta formación, y ahí destaco también otro punto que sería esto de la información, de la difusión que ustedes han propuesto también, mantener a la sociedad dancística informada, y eso es valedero, porque a partir de eso también se puede empezar a cuestionar y puede servir también para que estas metodologías que se han propuesto sean
más valederas, tengan un peso sobre lo que se está construyendo, ¿no? Si bien decía yo, pues toda esta forma, creo que también tiene un contenido y un fondo sostenible, un fondo con mucho peso académico, con mucho trabajo, con mucho recorrido y que vale sostenerlo, ¿no? Ahora Colombia está en la mira de todo el mundo, pues por toda esta situación, tanto de la pandemia, tanto de la situación política, pero eso no nos aísla, eso también nos invita a ser actores propositivos dentro de la sociedad, ¿no? Y creo que los artistas ahora cumplen un rol fundamental dentro de esta transparencia de política, de sociedad y también de integrar, ¿no? De reconciliar. Ese trabajo que ustedes lo han propuesto también ha marcado esta reconciliación entre los gestores de un género de danza y de otro género de danza, porque en algunos casos se busca mucho la competitividad dentro de los mismos espacios o dentro de los mismos géneros dancísticos y eso hace que se genere un mercado de difusión, un mercado comercial, pero que no busque una sostenibilidad y un trabajo a futuro de la organización de la sociedad misma. Entonces yo creo que es muy valedero todo este trabajo. Me ha gustado conversar con Sheila, Angelita, un gusto conocerles a través de este medio también. Y creo que, no sé si tengas algún mensaje que dejarnos para finalizar. Sí, claro, Jorge, pues primero agradecer toda la intervención de cómo también ven esta apuesta. En ocasiones, pues nosotros pues sentimos que se hace un trabajo, pero no reconocemos el alcance. Entonces, pues creo que para el país y para todos los que nos están escuchando es valioso. Perdón, segundo, por favor. Ay, perdón. Excusa un segundo. Tranquila. Yo, mientras Angelita se repone un poquito, creo que es importante mencionar que este tipo de acciones se logran de manera colaborativa, de trabajo entre los actores, de trabajo también entre las instituciones, ¿no? De un trabajo colectivo, no solamente, como decías hace un rato, Jorge, desde mi espacio, desde mi lugar, sino pensando en que hay un espacio en el que está el otro, en el reconocer al otro, el reconocer lo que también puede hacer el otro y lo que podemos hacer juntos. Creo que eso es muy importante para la conversación, para el fortalecimiento del sector de la danza, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en toda la región y pues por ponerle un espacio, pues en Iberoamérica, ¿no? Y este ejercicio también de la plataforma iberoamericana de danza lo que nos permite es ampliar nuestros conocimientos en el sentido que puedo intercambiar mis conocimientos con los otros, puedo aprender de las experiencias de los otros en un diálogo abierto, tranquilo, y no solo quedarme con la información de mi región, sino pensar lo que están haciendo también los otros, ¿no? Como un ejercicio de, dicen los economistas, benchmarking, pero pues a la larga va un poco también más allá de ello. Entonces, ya estás, ya. Un poquito peor, es que estoy en reunión, esto es de las 7 y creo que ya no tengo voz. Entonces, no, yo quería señalar, pues, uno, pues agradecer, por supuesto, la valoración. Creo que realmente hay mucha generosidad en las palabras y eso siempre, pues, agradece y llena el espíritu y es un poco como ese salario emocional que tenemos en estos procesos, ¿verdad? Entonces, por un lado, sí decir que evidentemente el espacio de participación para poder seguir construyendo esta apuesta está abierto. Nosotros y creo que todo el equipo, las personas que hacen parte del equipo del área, estamos abiertos a tener conversaciones con quien nos lo solicite. Entonces basta con seguir nuestras redes, con poder proponer espacios y realmente nosotros llegamos al proceso, ¿verdad?
creo que es fundamental fortalecer el conocimiento como de esta apuesta de política de lo que hemos hecho y de cara al futuro. También el poder ganar en esta corresponsabilidad, porque solos realmente no logramos llegar a un impacto mayor, pero sé que si podemos construir juntos, seguramente los aprendizajes y los logros van a ser mayores, ¿verdad? Entonces, pues sí quisiera aprovechar un poco para invitar a quienes nos escuchan a participar del proceso que vamos a tener. Vamos a estar articulados en estos diálogos regionales que estaremos proponiendo, que pues también con las condiciones que tenemos seguramente serán virtuales de nuevo, con algunos momentos de encuentro en algunas ciudades, pero pues eso abre también un poco el espacio para la participación. También decirles que vamos a estar trabajando de la mano con el equipo que está haciendo plan decenal y plan de las artes, es decir, que vamos a dejar estas solicitudes y este sentir de poder fortalecer las acciones de la danza en otros instrumentos de política, no solamente los específicos para la danza, y allí es importante también poder acompañar y participar. Entonces, pues dejar un poco abierto el espacio desde la confianza y desde el interés por la escucha, porque pues, sí nos interesa escuchar qué observaciones hay, qué agendas de repente estamos perdiendo de vista, porque sin duda las hay, a pesar de que sea un equipo un poco grande, pues de todas maneras el país también tiene una cantidad de asuntos a tratar y mucho se nos escapa. Y pues lo que sí quisiéramos decir es que estamos abiertos a escuchar y a construir de la mano, ¿verdad? Entonces, pues agradecer de nuevo y decirles que pues estamos, que si queremos hacer un poco, como dicen en Tumaco, un espacio de puertas abiertas para que se sientan acogidos y puedan aportar en esta construcción. Muchas gracias, Sheila, Jorge y a todo el equipo de Integrando Fronteras. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde, noche. A todas las personas, Sheila, agradecerte a ti, a la Fundación, por estar compartiendo esto y tener la oportunidad de seguir mirando cómo se trabaja para la danza. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y pues la intención de la Fundación precisamente es abrir estos espacios transversales a la danza, de hablar abiertamente y de forma tranquila estos temas que seguramente nos inquietan, que tenemos guardadas y que a veces no tenemos eco para encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y pues bueno, que sea este es el espacio para estas conversaciones. Que se van a seguir haciendo, que tenemos la intención desde la Fundación continuar en el marco de Más Danza, Observatorio de Danza, que tiene ese fin, básicamente. Y recordarles a todos que ya compartimos el correo de Ángela en nuestro Facebook para que cualquier comunicación pues lo puedan hacer también, porque pues la institución tiene este espacio abierto, ¿no? Para la conversación y el diálogo. Y hay muchas otras, ya están saliendo como otras preguntas, otras observaciones que ya no alcanzamos a resolver el día de hoy, pero seguramente abriremos otros espacios para dar cabida a esto. Por ejemplo, dice qué diferencia hay entre danza tradicional y el baile. Bueno, hay muchas acotaciones para dar al respecto, pero seguramente lo haremos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y pues no, sin más, Jorge. Creo que es hora de despedirnos. Muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias, Ángela, Jorge, por acompañarnos y feliz noche también. Gracias, buenas noches.